de la creación, ocupa al Espíritu Santo con el poder, hermanos, de la palabra de Dios, surge. Y sean las aguas, y sea el cielo, y sea la tierra, y sea el sol. Ahí está participando el Espíritu de Dios. Ahora, si nosotros, hermanos, hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, porque hoy se veía que ese poder, sí, el mismo maestro les dice, vayan por todo Jerusalén, vayan por Judá, vayan por Judea y hablen de la palabra de Dios, porque les está dando la autorización de hablar, de evangelizar, pero a través del Espíritu de Dios. ¿Cómo saber si usted tiene el Espíritu de Dios? ¿Cómo saber si usted no lo tiene? Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos a ver algunos aspectos que nos dice la Escritura. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, en el versículo 35. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra. Por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Entonces quiere decir que la acción del Espíritu Santo es, hermanos, en la persona, la virtud, el poder. No tengo algo a mi alcance como para poder golpearme y decir, miren mi fuerza, miren mi poder que tengo en el puño. Pero ese poder es tan diferente, porque, hermanos, Dios me va a hacer tener virtud, facilidad. Hermanos, aunque uno estudie X materia, cualquier materia, una cosa es darle lectura y otra cosa es, en este caso, predicarlo. Tener la forma de la predicación, hermanos. He conocido en la misma iglesia y aún me recuerdan, precisamente en diciembre me hablaban de un hermano que ya falleció. Hermanos, que era un gran orador. Pero antes, muchos años antes, hubo un hombre que, por cierto, iba a la casa a evangelizar. Ese hombre se llamaba Arnulfo Moreno. Y yo lo veía de niño. Me impresionaba, hermanos, la forma que explicaba la palabra de Dios. Tenía, hermanos, esa virtud, tenía, hermanos, el Espíritu Santo. Y se comenta que era zapatero. No que denigre el trabajo, pero uno llega a zapatero, arreglaba, no sé, tacones. Pero para tener, hermanos, esa virtud, todo, hermanos, cambiaba ahí. Al hermano que me preguntaba qué se siente, hermanos, les podría asegurar así, que es difícil que abajo de este atril o de este púlpito sea igual, hermanos. Nada más subo aquí y ya siento, hermanos. Y hermanos, cuando hacemos oración, le pido a Dios que me dé el Santo Espíritu, hasta se siente, hermanos. Se siente como escalofrío, como algo tan diferente, porque las palabras mías, no son las que digo aquí. Claro, hermanos, que antecede estudio, antecede preparación, pero ya el Espíritu Santo, cuando uno recibe el poder por parte de Dios, esa virtud, hermanos, no hay quien, porque te transformas, eres diferente. Y en relación a lo que estudiamos en la mañana, hermanos,
acerca de esa enfermedad espiritual. Yo puedo estar mal, muy mal espiritualmente. Pero cuando le pido a Dios que intervenga en mi persona para alejar ese pecado, se siente ese poder, hermanos. Así nuestro Señor Jesucristo, en Él iba a estar esa virtud de Dios, iba a estar el Espíritu Santo. Luego dice también Mateo 1, Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1 y versículo 18. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, Mateo 1, 18, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Esto podría parecer un cuento, una fábula, pero para nosotros eso es verídico. ¿Qué es? Que el Espíritu Santo haya concebido en María a nuestro Señor Jesucristo. Esto es como algo sobrenatural, como algo, hermanos, que no lo podíamos así aceptar de momento. ¿Por qué? ¿Cómo que el Espíritu Santo que no se ve, que vaya a engendrar a alguien? Pero es de Dios. Y ahí está la participación del Espíritu Santo en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se ha preguntado, hermanos, bueno, ¿y Dios resucitó a Jesucristo? ¿Ustedes qué dicen? Sí, pero hay que ver cómo. ¿Cómo es que viene a resucitar Jesucristo? Dice Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 1. Dice del versículo 1 en adelante. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo, Señor nuestro. Yo, Pablo, en el año 60, soy apartado por Dios con un propósito: para el Evangelio, para hablar, para evangelizar, porque ya existía una promesa a través de las Escrituras. Y yo lo recibí, yo tengo el concepto, porque el mismo Jesús me habló en visión, y por eso le estoy predicando a Él, ¿sí? ¿Y qué se dice acerca de la genealogía? Que fue hecho de la simiente de David según la carne, pero fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad. Ahí en Isaías 11 se habla de lo que iba a recibir ese vástago de la raíz de David: Espíritu de Jehová, Espíritu de conocimiento, Espíritu de sabiduría, el Espíritu en 7 formas. Esto hace que nuestro Jesucristo reciba el Espíritu Santo por parte de Dios, y también para poder resucitar por la resurrección de los muertos de Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 8. ¿Cómo es el poder del Espíritu Santo? Dice el versículo 11, Romanos 8, 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nada más imagínese usted, nada más
lo pensamos, nos formamos una idea, pero dice que el Espíritu Santo levantó de los muertos a Jesús, pero dice también, ese Espíritu va a ayudar para que usted sea vivificado, para que tus cuerpos, cualquiera de nosotros que ha creído en Jesús, pero que crea con fe, que crea en verdad, dice que también por el Espíritu Santo va a resucitar, hermanos. Yo no sé qué haría si no creyese en el Espíritu Santo o en el poder del Espíritu Santo, cómo me levantaría de los muertos. No lo sabría, hermanos. A ver, ahí ya está tendido, ya es sepultado y ahora levántate. Así en lo común, ¿no? Pero cuando yo creo en el poder del Espíritu Santo, ese me va a levantar, hermanos. Y tengo confianza de que me va a levantar y que habré de resucitar y que esta carne que es mortal será inmortal. Pero repito, tengo que creerlo. Tengo que vivirlo, tengo que sentirlo. Porque ahora vemos, decía el apóstol Pablo, como en espejo. Sí. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pero ya cuando fui hecho mayor, cuando ya creí en Jesucristo, dice, ahora vemos por espejo. Porque ya, hermanos, era judío, era circuncidado el 8º día. Hermanos, hablaba mucho de su persona, pero cuando tiene ya el circuncidado el 8º día, en fin, pero ya cuando tiene, hermanos, el conocimiento de Jesucristo, hemos creído que precisamente cuando se tienen las visiones, vendrían las visiones y a las revelaciones del Señor, es porque tenía el Espíritu Santo, hermanos. Nosotros tenemos otra clase de visiones, pero no como el apóstol Pablo, o como Juan, o como los profetas, que entraban, hermanos, en trance como Esteban. Y dice Esteban que veía a Dios y al Hijo de Dios a su derecha. ¿Cómo tener esas visiones, hermano? ¿Sí? Si a veces con sueños malos o buenos nos enfrascamos en un delirio, en una locura, hermano. Imagínese usted en un sueño o una visión que es de Dios y que es, repito, a través del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, dice ahí en el versículo 8. Sí, Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 8. Y finalmente, sé todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Qué puede hacer que yo cambie? Hermanos, estamos toda una semana en el trabajo, en la casa. Vean lo que les voy a decir, hermanos. ¿Por qué no somos iguales allá? ¿Por qué, hermanos? Lo que aprendemos, escuchamos, peleamos allá, lo queremos traer aquí. Aquí no, hermanos. Aquí hablamos, hasta sin testigos. Aquí decimos o reclamamos a la hermana o al hermano y esa es mi razón. ¿Y por qué, hermanos, vemos cosas? Le voy a llamar así, que ni son. Y luego toma el que está a mi lado, oye, hermano, mira, eso no es tener el Espíritu Santo, hermanos.
Eso no es tener el Espíritu Santo, porque está diciendo aquí, y finalmente, sé todos de un mismo corazón. Todos. Todos debemos de tener un solo pensamiento. Y como decimos en la oración, o como dice el apóstol Pablo, que todos tengamos un mismo parecer. Sí, acerca de las Escrituras, pero las Escrituras nos van a hacer ver que tengo que ser distinto, fraternalmente, misericordioso, amigable. En estos días tuvimos, hermanos, aquí en Tacubaya, una venta. Fue en domingo, hermanos. Si tuviéramos todos un mismo corazón, estaríamos presentes. Habríamos traído algo para la venta. Porque el propósito era recaudar fondos para los niños y también para la sociedad femenil. ¿Quién trajo esto? ¿Quién trajo esto? ¿No te interesa quién lo haya traído? Aquí lo que interesa es el propósito. ¿Sí? ¿Para quién es el dinero? ¿Qué te interesa? Es para el propósito. Vamos a suponer que alguien robó. ¿Quién lo ve? Dios. ¿Y si no robó? También lo ve Dios. Entonces, ¿yo por qué me estoy preocupando? ¿Por qué me preocupo de algo que no es? Decía yo en un principio. Si aquí el propósito por el Espíritu de Dios es que debemos de convivir fraternalmente, misericordioso, entre paréntesis. Aquí hubo unos ministros, hermanos, les invité, menudo, agua, pagué, pero alguien ya se me había adelantado, hermanos, ya habían pagado. Luego me lo dijeron, pero no, eso que se quede, pues ya, si hay un propósito, pues si alguien pagó y yo pagué, pues, no hay problema. Y así delante de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque tengo que enseñar, manifestar que tengo el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios me hace vivir fraternalmente y con misericordia, hermanos. Dice ahí en Mateo 12. Evangelio de San Mateo en el capítulo 12 y versículo 18. He aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Por eso Jesucristo decía, ¿sí?, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Isaías ya había profetizado de que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo iba a tener el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para anunciar juicio, para que se arrepintiesen. ¿Pero cómo? A ver, si nosotros decimos Dios, el Verbo, el Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo, por voluntad de Dios, es sobre Jesús? Pues eso está así, dice San Juan. ¿Sí me estoy explicando? Dice San Juan en el capítulo 15 y versículo 26. Pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Yo, Jesús, les voy a enviar el Espíritu Santo.
Pero ese Espíritu Santo procede del Padre. Y no estamos mal, hermanos. Es que depende del tiempo en que se tenga que manifestar el Espíritu Santo. Como creación, sí, es Dios, el Verbo, el Espíritu Santo. Pero llega el momento en que Jesucristo se convierte en carne o se hace carne y ahora Él puede, hermanos, hablar acerca del procedimiento del Espíritu Santo. Porque cuando estuvo en la tierra Jesucristo, Juan 14 dice, les dice a aquellos, y yo os enviaré al Espíritu de verdad. Él va a estar, cuando yo me vaya, Él va a estar con ustedes. Pero, de acuerdo también a eso, va a venir el Consolador, el cual yo lo voy a enviar. Entonces aquí, ¿de quién se deja ver la autoridad? ¿Del Espíritu o de Jesucristo? De Jesucristo, sí. ¿Por qué? Porque está hablando del Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, pero sin embargo le da autoridad al Padre. Es de Dios, pero yo se los voy a enviar. Y está, hermanos, respetando jerarquías. Pero aquí ante nosotros lo importante, Él dice, por eso es que nosotros hablamos de Jesús, porque Él da testimonio, el Espíritu Santo da testimonio del mismo Jesucristo. Si no, no lo entenderíamos, hermanos. No entenderemos a Jesucristo si no existe el Espíritu Santo. Y luego, también a nosotros nos da inspiración, hermanos. Yo a veces por eso, en la mañana cuando dije, ¿de qué lado me voy? ¿Con los enfermos materiales o con los espirituales? Me hubiera ido con los dos. ¿Por qué? Porque, hermanos, todavía sigo pensando y tengo en la mente, hermanos, porque luego estoy acostado y se me viene a la mente la letra de una composición. Y hermanos, y lo dejo. Pero tengo que retomar eso, de que Dios me dé la inspiración para poder escribir, para poder hablar. Dice aquí Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3 y versículo 5. El cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. La revelación de Dios. Le repito, hermanos, ¿qué pasa aquí? Y con eso contestaba el hermano, ¿qué pasa aquí? No lo sé. Lo que sí sé es que el Espíritu, cuando estamos pidiendo, dame tu Santo Espíritu, Señor, y ya cuando se siente, y ya cuando estamos aquí, ya todo se transforma. Todo es tan diferente. Es como ustedes en estos momentos están escuchando el Evangelio, pero su mente está centrada en eso. ¿Tendré o no el Espíritu de Dios? Porque, hermanos, llegamos aquí a cantar. A ver, ponga usted una letra de un himno, hermanos, cualquiera. A ver si se puede. Cualquiera, ¿eh? Por favor, ¿ya está aquí? Fíjense todo lo que... bueno, porque todo lo que hay... Bueno, el coro, pues, el coro me gustó desde hace rato. Renuévame el Espíritu, Señor. ¿Cómo canto, hermanos? Y crea en mí un nuevo corazón, esfuérzame, Señor, a ir detrás de ti. Renueva mi pensamiento, mi corazón. Señor, crea en mí un nuevo corazón. No sino porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo tengo aquí abundancia de lo malo, es lo que va a hablar mi boca. Pero si yo tengo aquí el Espíritu de Dios en las cosas positivas, es lo que va a hablar mi boca. Y ahí está cómo precisamente
pensar en que tengo el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu me hace sentir vivo. Por eso le digo, hermanos, acerca de un ministerio. Hoy el ministerio es viejo, hermanos. Son contados los jóvenes que participan en la predicación de la palabra de Dios. Y yo digo, ay Dios mío, no me gustaría estar así ya en las bancas, no me gustaría, hermanos. Sé que voy a perder la fuerza, sé que voy a perder, hermanos, retentiva, pero va a llegar el momento. Pero a esa edad todavía Dios me da, hermanos, poder desarrollar lo que ya hemos estudiado. Primera de Pedro 1:11. Y ahorita les voy a explicar algo. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 11. Escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba con anticipación, prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Primero, escudriñando, metiéndose a fondo, ¿sí?, acerca de el tiempo, el punto, qué significaba el Espíritu de Cristo. Porque antes, el mismo ejemplo Moisés, y ustedes lo conocen, ahí en Deuteronomio decía, profeta os levantará el Señor, como yo. Yo soy profeta, Moisés, pero Dios va a levantar un profeta. Y ustedes lo tienen que escuchar. Entonces, si tenían esos, el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, y que anunciaba, repito, con anticipación, las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Isaías, ¿por qué profetizó? Teniendo el Espíritu de Cristo, que iba a ir al matadero y que iba a ser trasquilado. Se da, hermanos, la idea, ¿no? Trasquilar no es igual a que se resurre usted bien la cabeza. Trasquilar es, hermanos, ya queda ahí pobre borrego ahí, todo como si no hubiera pasado un peluquero. Pero así estaba la profecía. Y repito, ¿por qué? Porque tenían el Espíritu de Dios. Ahora vamos a terminar con lo que vendrá. ¿Qué es lo que me hace pensar en lo que vendrá? El Espíritu de Dios, pero ¿cómo? Dice ahí en San Juan 16, Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, dice el versículo 13, San Juan 16, 13. Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que ya están, no, que han de venir. Por eso yo espero la segunda venida de Cristo, por eso espero la resurrección. Porque ¿quién me lo está revelando? El Espíritu Santo, hermano. Entonces el poder del Espíritu Santo que viene a ser en mí me hace ver un reino de 1000 años. Me hace ver, como hace poco veíamos, que la promesa es: y seréis reyes y sacerdotes. Y luego me imagino a un Aarón con toda su vestimenta. Ay, hermano, que el pectoral del juicio, el racional del juicio, perdón, el pectoral, con 12 piedras, hermanos, o como decía el rey David, que, hermanos, el aceite viene a ser bajo las barbas de Aarón y que desciende hasta sus vestiduras.
y hasta las borlas de su vestido. Imagínese usted así, hermano. ¿Sí? O como un rey, como el rey David, que lo toma Jesucristo. Dice, estos no trabajan ni hilan y se visten mejor que un rey. ¿Cómo lo veo? Por el Espíritu de Dios. Y entonces, hermanos, cuando usted guste, cuando quiera, hasta eso, viva el Espíritu de Dios. Pero siéntalo. Y hermanos, que va a descender así, absorbiendo mi cuerpo, mi mente, y hasta se va a erizar su cabello, hermano. Eso es tener el Espíritu de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y paz a vosotros.